Hay un refrán que dice, ten poder y el dinero vendrá solo. Y en el caso de hoy lo vamos a ver a la perfección. Hoy vamos a hablar del caso de Jeffrey Epstein, un estudiante de economía que terminó siendo uno de los mayores pedrastras de toda la historia, tal vez de la humanidad. Hoy vamos a ver cómo el poder le permite a ciertas personas hacer lo que le plazca. Hoy vamos a ver cuántas vidas se pueden perjudicar, cuántos niños se pueden perjudicar por el solo hecho del poder. Hoy va a ser un episodio que vamos a tener que tener mucho respeto, mucho cuidado, y te prometo que te vas a ir haciéndote muchas más preguntas que las que tenés en este momento. Acompáñame. Antes de entrar de lleno en el caso de Epstein, lo primero que vamos a hacer es conocer un poco más sobre esta persona. Jeffrey Epstein fue un financiero y empresario estadounidense nacido el 20 de enero de 1953 en Brooklyn, Nueva York. A lo largo de su vida, Epstein logró consolidarse en el mundo financiero. Comenzó su carrera financiera trabajando en Bear Stearns y posteriormente fundó su propia firma de gestión de fondos de inversión llamada J. Epstein & Co. En 1982, con el tiempo, amasó una considerable fortuna y se ganó la confianza de diversas personalidades influyentes, incluyendo políticos, celebridades y líderes empresariales de todo el mundo. Su estilo de vida extravagante y sus conexiones lo situaron en círculos elitistas, permitiéndole entablar relaciones con individuos de gran poder y renombre. Ya para este entonces poseía una isla privada en el Caribe llamada Little St. James, que se ha convertido en tema de interés, y en ese momento ya la gente se preguntaba qué hacía y por qué iba tanta gente a este lugar. La isla fue mencionada en el contexto de sus actividades y su red de conexiones. Antes de los cargos de tráfico sexual que enfrentó, Epstein fue arrestado en 2006 en Florida por cargos de prostitución. En ese momento logró llegar a un acuerdo que lo eximió de acusaciones federales más graves. Su segunda detención fue en 2019 y tuvo lugar en el aeropuerto de Teterboro en Nueva Jersey, después de regresar de un vuelo desde Francia. A pesar de su controversia, Epstein también estuvo involucrado en actividades filantrópicas y realizó donaciones a varias organizaciones benéficas y académicas. Sin embargo, después de su arresto en 2019, algunas instituciones comenzaron a revisar y rechazar sus donaciones, evidenciando el impacto de sus acciones y su legado. Algunos de los lugares donde Jeffrey Epstein había donado eran la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Instituto de Ciencia Cognitiva y Fundación Jean-Jacques Rousseau. Cada una de estas instituciones, luego de los cargos del 2019, empezó a revisar y hasta rechazar las donaciones que había realizado esta persona. Descubrimiento del caso. El caso de Jeffrey salió a la luz pública en 2005, cuando la policía de Palm Beach, Florida, inició una investigación tras la denuncia de una madre cuya hija menor afirmó ser víctima de abuso por parte de Epstein. Esta madre, alarmada por la situación, presentó la denuncia que llevó a las autoridades a abrir una pesquisa más amplia sobre las actividades de Epstein. Las pesquisas revelaron un patrón inquietante de abuso de menores y señales de una posible red de tráfico de menores organizadas por Epstein. El proceso judicial comenzó a ganar notoriedad a medida que más víctimas se presentaban con relatos similares de explotación. Este escándalo también arrojó la luz sobre las conexiones sociales y políticas de este hombre, lo que aumentó la atención pública en torno a su caso. En 2008, Epstein fue arrestado y acusado de varios delitos relacionados con tráfico de menores. Sin embargo, el caso tomó un giro sorprendente cuando Epstein alcanzó un controvertido acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales de Florida. Bajo este acuerdo, Epstein se declaró culpable de 2 cargos estatales de prostitución y cumplió una sentencia de 13 meses en prisión, evitando así acusaciones federales aún mucho más graves. La resonancia mediática y las críticas al manejo judicial del caso persistieron a lo largo de los años. En 2018, el Miami Herald publicó una serie de investigaciones titulada Perversión de la Justicia,
que expuso la conducta de Epstein, el acuerdo legal y puso de manifiesto el impacto del caso en las víctimas. El 6 de julio del 2019, Epstein fue arrestado nuevamente en Nueva York cuando llegaba de un vuelo de Francia. Este arresto renovó la atención del público y la cobertura mediática sobre este caso. La noticia de la muerte de Epstein el 10 de agosto del 2019 en su celda en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York, oficialmente declarada como suicidio, generó un intenso escrutinio y suscitó teorías de conspiración debido a las circunstancias en las que ocurrieron. Porque, por ejemplo, la celda donde se encontraba Epstein era una celda antisuicidio, modus operandi. En el oscuro relato de los actos criminales perpetrados por Jeffrey Epstein, su modus operandi emergió como una red intrincada de manipulación y explotación, desplegada con maestría para someter a jóvenes mujeres a abusos y tráfico de menores. Los detalles de este modus operandi, revelados a través de testimonios y acusaciones de las víctimas, proporcionan una visión inquietante de sus prácticas delictivas. Epstein capitalizaba su posición privilegiada fusionando su estatus financiero y su red de conexiones para reclutar a jóvenes, muchas veces adolescentes, bajo la promesa de oportunidades educativas o laborales. Esta táctica astutamente diseñada le permitía ganarse la confianza de sus víctimas y sus familiares, proporcionándole acceso a un grupo selecto de personas. Sus conexiones sociales y políticas formaban un tejido protector que lo resguardaba y al mismo tiempo facilitaba la creación de una fachada de respetabilidad. La presencia de figuras públicas y políticas prominentes en su círculo contribuía a generar mayor confianza, convirtiéndolo en un depredador oculto detrás de una cortina de influencias. Una vez ganada la confianza, Epstein llevaba a cabo los abusos y la explotación en diversas ubicaciones, como su mansión en Palm Beach, su residencia en Manhattan y su isla privada en el Caribe. Bajo la apariencia de ofrecer masajes, utilizaba este pretexto para iniciar encuentros que rápidamente se tornaban en actos de violencia. Las víctimas, presionadas y amenazadas, se veían envueltas en un entorno de manipulación psicológico e intimidación. Epstein tejía una red de tráfico con cómplices como Ghislaine Maxwell, quien facilitaba el reclutamiento y la participación forzada en estos atroces actos. El uso estratégico de su avión privado, apodado Lolita Express, simbolizaba la movilidad de esta red de explotación, transportando a la élite y víctimas entre ubicaciones. Este avión en sí mismo se convirtió en un símbolo de los horrores ocultos detrás de la fachada de la respetabilidad. En conclusión, el modus operandi de Epstein, como se revela en los testimonios y acusaciones de las víctimas, pone de manifiesto una estrategia cuidadosamente planeada y sistemática. Su capacidad para invadir la justicia durante mucho tiempo resaltó no solo la gravedad de sus delitos, sino también la necesidad imperiosa de abordar las fallas sistemáticas que permitieron que estas atrocidades perduraran. Ahora te voy a leer algunas de las acusaciones y relatos de las víctimas. Me tomó de las muñecas y me llevó a la cama. Yo solo podía decir, no, por favor, pará. Pero parece que le excitaba más y continuaba, relató Davis, que aseguró que tras lo sucedido se pasó 2 semanas en un hospital. Me quedé helada de miedo, confesó Jane, tras la reacción cuando empezaron a abusar de ella. Nunca había visto el miembro masculino, afirmó. Y también afirmó que tanto Epstein como Maxwell la acariciaron. Kate, al igual que las demás mujeres, recordó que Maxwell la elogiaba y la animaba antes de que Epstein abusara de ella, durante unas interacciones que comenzaron a principios de los años 90, cuando ella tenía solamente 17 años.
La mujer británica aseguró que estaba intrigada con Maxwell y que quería ser su amiga. También contó que vio a Epstein por primera vez desnudo luego de que Maxwell se pusiera a su lado y le pidiera que le diera un masaje, y que se sintió avergonzada cuando terminó. Ahora veamos quiénes fueron los autores junto a Epstein y también cómplices de estos delitos. El príncipe Andrés de Inglaterra, Naomi Campbell, Bill Clinton, David Copperfield, Alexandra Cousteau, Alan Dershowitz, Leonardo DiCaprio, Stephen Hawking, Heidi Klum, George Lucas, el Papa Juan Pablo II, Kevin Spacey, Thomas Pritzker, Leslie Wexner, Oprah Winfrey, Bill Richardson, Chris Tucker, Claudia Schiffer. Algunas de las personas implicadas parecieran estar más comprometidas, como el príncipe Andrés de Inglaterra, quien figura como responsable de haber tocado los pechos de una joven en una de las propiedades de Epstein, según declaró ella misma en el juicio. La denunciante también testificó que Epstein le llegó a comentar que al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, le gustaban jóvenes, refiriéndose a las chicas, según puede leerse en uno de los documentos del juicio. Además, el expresidente consta en la lista de pasajeros con más vuelos de Epstein, pero aún no está claro su posible presencia en una de las islas del financiero. Este caso no es ni más ni menos que parte de la historia. Desde siempre las personas con poder han hecho y deshecho a su gusto. Si querés te podés ir a los tiempos de los reyes europeos. Si querés te podés ir a los tiempos de los Césares. Si querés te podés ir a los tiempos de la antigua Grecia. Siempre las personas con poder hicieron lo que quisieron. Y ese es el problema. Porque esto no es una excepción. Es una continuidad de cosas que siguen pasando hoy en día. Aquí es cuando yo me pregunto si no es parte de la naturaleza humana la maldad. Si no es parte de la naturaleza humana abusar del poder. Si no es parte de la naturaleza humana aprovecharse de los más débiles. Porque al fin y al cabo no somos más que animales. Y en esa condición de animal hay muchos depredadores. Y esos depredadores son los que lastiman, dañan y hacen sangrar los corazones de más de una persona. Porque acá las víctimas no son solamente las víctimas directas, sino sus familiares. Imagínate lo que deben pensar los padres, las madres, sabiendo que su hija le duele lo que está pasando. ¿Cómo se sigue viviendo para afrontar ese dolor? ¿Cómo se vive sabiendo que las personas que te han lastimado viven una vida de millonarios impunes? Porque en esto está metido Clinton, porque en esto está metido Hollywood. Y esas personas son las mismas que después a nosotros, en este caso no a los argentinos, pero sí al mundo le hablan. Y le hablan de paz, y le hablan de amor. Es muy triste este caso, es muy triste y como te digo, no es una excepción, es una continuidad. Nos vemos.